Bueno, gracias a Carmen por este percorrido que nos fixo sobre as coleccións ao longo do Estado e damos a benvida a Manuel Laro Ramos, que Manuel é doctor cum laude coa tesis doctoral El sistema financiero español y su vinculación con el arte, mecenazgo, patrocinio, colecciones y exposiciones a través de las fundaciones y obras sociales 2007-2016 en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, Itinerario de Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. Relaciones de Arte y Sistema Financiero a través de las fundaciones y OBS, licenciado en Historia de Arte en la Universidad Complutense de Madrid, TAD, el Arte y el Sistema Financiero, licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y especialidad en Psicología Industrial por la Escuela de Psicología Psicotecnia de la Universidad Complutense de Madrid. Ponente en diversos congresos e cursos, destacaría referente ao entorno da arte, Universidad de Sevilla, Congreso Internacional, Coleccionismo, Mecenazgo y Mercado Artístico, ámbitos europeo, americano y asiático, 2018. Museo do Prado, Congreso Internacional, Museo y Guerra y Posguerra, Protección del Patrimonio en Conflicto Bélico, 2019. Diversos seminarios e cursos realizados referentes a historia da arte por diversas universidades e centros especializados. Universidad Complutense de Madrid, UIPM, Museo do Prado, Museo Reina Sofía, Universidad Carlos III, Círculo de Belas Artes, CSIC, Universidad Rei Juan Carlos I, Universidad de Zaragoza. Publicaciones no entorno da arte, Torres Colón, su proceso constructivo, arte e innovación, y a próxima edición do libro Tesoro Artístico, Manuel Arpe y la evacuación del Museo del Prado, 1936-1939. Como datos profesionales, ten a dirección das Xornadas de Coleccionismo da Universidade Complutense de Madrid, Historia da Arte, en novembro de 2021, codirector TFM, Contribución das Fundacións al Paseo del Arte de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Máster en Patrimonio Cultural no século XXI, Xestión e Investigación, curso académico 2021. Desenrolo profesional para empresas, construcciones aeronáuticas, CASA, Banco Santander, Barclays Bank e como profesional independiente. A súa intervención, a súa conferencia é por que han invertido las cajas y bancos en el arte. Vainos a facer unha diserción sobre isto. Moitas gracias, Manuel. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está el gaitero que nos está acompañando. Muchas gracias y muchas gracias a todo el Consejo de Cultura por todas las atenciones que han tenido desde que hemos llegado. Muchas gracias a todo el equipo que ha estado participando. Y muchas gracias a los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Vamos a resumir en estos 6 puntos, aunque luego sacaremos una serie de conclusiones transversales, pero para ir introduciendo un poquitín el tema de fundaciones y obras sociales de las cajas y bancos. Mirad, ha sido el puente y un puente imprescindible para la fundación y las obras sociales, para la cohesión entre el mundo financiero y el mundo de la cultura y el arte. Digo el mundo de la cultura y el arte porque, lógicamente, como sabéis, las obras sociales y las fundaciones engloban muchas cosas más, temas asistenciales, de educación, de investigación, medioambiental, el tema de cooperación internacional, pero aquí la lupa la ponemos en el tema del arte y de la cultura. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fiscal es exactamente lo mismo. Cuando oímos fundaciones y obras sociales es exactamente lo mismo y se rige por la misma legislación. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que hay una confusión que se arranca con las obras sociales, con todo el tema de las cajas de ahorro, después llega un momento que con la ley del 85, donde ya empezamos a despejar económicamente, eso de las obras sociales
Las obras sociales quedan para el tema asistencial y se empiezan a crear una serie de fundaciones. Se empiezan a crear una serie de fundaciones y demás. Paralelamente a las obras sociales, porque son más ágiles, le va a permitir mayor aproximación al público y demás. Y entonces, pero en definitiva es lo mismo. Nos metemos con el tema de mecenazgo y patrocinio y abrimos otro paréntesis para decir que es exactamente lo mismo desde el punto de vista jurídico y fiscal. Y vemos muchas veces que vamos a una exposición y dice, esta ha sido patrocinada bajo el mecenazgo de... Yo aquí me gustaría aclarar, y yo creo que hay un cierto consenso, en decir, el mecenazgo lo vamos a ver siempre a largo plazo, imaginemos el coleccionismo, mientras el patrocinio lo que vamos a ir viendo es a corto plazo. Voy a patrocinar una serie de exposiciones. Lo que sucede es que cada vez es un mix. Como ahora mismo estamos con el tema de la conferencia, pues con este sistema híbrido presencial y virtual, pues aquí sucede exactamente lo mismo, en este aspecto. Porque imaginaros cuando hemos ido a ver, imaginaros la exposición del Bosco en el Prado. Está patrocinada y lo pone en el cartel bien claro, por el BBVA. Lógicamente es un patrocinio, pero también es un mecenazgo, porque son contratos ya de 4 años. Ya vamos lógicamente, en ese tipo de exposiciones, en ese tipo de museos, a estar trabajando, lógicamente, para que haya una planificación del tema de las exposiciones que vamos a hacer. La dación de pago de impuestos. Vamos a comentarlo porque muchas veces estamos hablando, y yo me imagino que nadie de los que estamos aquí y nadie de los que está virtualmente piensa que es una ingeniería financiera. Eso vamos a empezar ya, desde el punto de vista profesional, a empezar a descartar todos estos temas. Y sí han cualificado los museos. Yo me entrevisté con José Guirao cuando estaba antes de ministro para hacer el tema de la tesis y le pregunté casualmente cómo se hizo el tema de la dación de pagos, porque en ningún sitio te aparece. Dice, sí, en la Ley de Patrimonio de 1985 te dice que existe esta figura jurídica. Muy bien. Y además te dice que puedes pagar cualquier multa, inclusive con una obra de arte, inclusive las multas de tráfico. Yo podría... Pero eso se ha hecho, no se hacía. José Guirao llega en el año 93 a la Dirección General de Bellas Artes y hay una necesidad, por ejemplo, en el Reina Sofía, de que hay vacíos por el tema de la política anterior, donde hay el tema de Picasso, hay un vacío grande, Juan Gris le pasa exactamente lo mismo, a Miró igual, y entonces lo que él hace es que con el equipo jurídico de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura y el equipo jurídico de la AEB es Asociación Española de la Banca, la Asociación Española de la Banca, se hace un convenio de tal manera que a partir de ese momento se podía hacer la dación de pago, en la práctica la dación de pago de impuestos. Se hace además con la AEB, ¿por qué? Porque al frente, muchas veces, estos temas son quién está al frente de cada institución. ¿Y quién estaba al frente de la institución? José Luis Leal. ¿Y quién era José Luis Leal? Pues había sido en la transición un ministro de Economía muy competente que estabilizó en esos momentos tan difíciles la economía y que lógicamente tenía el respeto no solo de la Asociación Española de Banca, sino de todo el sistema financiero español. Y entonces yo cuando me estuvo contando todo esto digo, ¿y por qué no lo escribes? Porque esto también es historia del arte, esto también es arte, saber cómo se ha llevado a cabo. Dice, porque en este momento no es oportuno políticamente. Entonces no es oportuno. Pero fijaros, no es nada de ingeniería financiera. ¿Qué es lo que te hace el sistema financiero en este sentido? Porque, en definitiva, lo que estás haciendo es adelantar. Yo voy al Museo Reina Sofía y yo estoy encantado con un retrato de Dora Maar. Es un retrato de Dora Maar. Veo el retrato y entonces, ¿qué es lo que me sucede? ¿Qué es lo que ha habido detrás de ese retrato concreto? Un día aparece en una galería de Ginebra el cuadro en un escaparate. ¿Qué le interesa al Reina Sofía? Sí. ¿Tiene capacidad Bellas Artes? ¿Tiene capacidad el Ministerio de Cultura para comprarlo? ¿Expuesto en un escaparate? Lógicamente no. Ya no solo por el tema económico, sino por todo el tema administrativo que tiene que irse sustentando. Entonces, la dación de pago de impuestos, ¿qué es lo que te hace? La entidad financiera
te adelanta la compra, te adelanta el cuadro que el Ministerio o la Autonomía te está pidiendo. Te adelanta el cuadro y dice, compre usted el Dora Maar en la galería tal, y lo tiene que comprar por esta cantidad, que ya hemos estado nosotros negociando, la cantidad. Te adelanta y dice, bueno, y entonces el banco, ¿qué es lo que gana? ¿Por qué le interesa meterse en él? ¿Por qué se ve? Primero, políticamente, porque si le llama el ministro para que se haga cargo del cuadro, pues lógicamente hay que tener buenas relaciones, ¿no? Pero es que tú adelantas el dinero, este tipo de obras, que todo el tipo de operaciones, iremos viendo además, porque quiero que la presentación sea temas concretos, pisando el suelo, entonces todo este tipo de operaciones hay que ponerlas que nadie puede ir con una obra de arte a hacer una dación de pago de impuestos, sino que entre los primeros filtros que hay, que tiene que ser bien de interés cultural. El traer la obra de Dora Maar a España pues, y declararla se va a tardar 9 meses, como mínimo de todos los trámites y demás, todos los técnicos y demás. Esos 9 meses el banco tiene un dinero que no lo está rentabilizando en absoluto, lo tiene ahí apalancado. Además tiene una serie de señores de la asesoría jurídica también, ahí tramitándotelo. ¿Y qué es lo que gana es el banco, la entidad, la caja? Prestigio, imagen, eso es por lo que se mete en arte. La banca, las cajas, el prestigio, los intangibles. Los intangibles. Nosotros compramos muchas veces y después razonamos la compra. Primero me engancho y después razono. Hay siempre, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí yo me meto porque luego el público es un tangible que el público lo va a valorar. Cuando yo voy a la exposición de la marca X, pues todo el mundo, voy a la marca, ya por decir, yo creo que se merecen porque son buenas exposiciones. La Caixa, hablo del ámbito de Madrid y disculpar si no hablo de este ámbito de Galicia. Pero si yo voy, lógicamente, muchas veces se dice, voy a Mafre, no voy a ver la exposición tal, no voy a la Caixa a ver una exposición de la Caixa. Vas creando imagen. Es un marketing silencioso, que es lo que se llama desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, había una ministra, si no por ahí está la maquinita y lo podemos consultar, Elvira Rodríguez. Ella ha sido ministra de Medio Ambiente, ha sido presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y distintos puestos, ¿no? Una persona muy fuerte. Y ella era la secretaria casualmente de la comisión que se hace para valorar estas obras entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Cultura. Y ella, en un artículo muy fuerte que tengo, se ve que ese día dice, esto es como un trío, donde uno paga, que es Hacienda, no aparece la foto y luego aparece el presidente del Banco X, de la Caja no sé qué, entregando al director del museo, entregando la obra. Y le está dando prestigio a esa entidad. Le está dando prestigio. No se habla de cantidades económicas, no, pero la foto a la gente le va quedando y le va calando. Y eso es la dación de pago. Yo creo que con esto, eso de que se vaya decidiendo ingeniería financiera, yo creo que pasamos la página como profesionales o gente interesada en el mundo del arte. Las colecciones se crean, las bancarias, vamos a ver si es por devoción, obligación, mixto, medio pensionista, vamos a verlo. Y luego las fusiones y cajas de ahorro, lógicamente, cuando se fusionan las entidades, se fusionan sus colecciones. Y esto está creando, lógicamente, en el mercado del arte, pues que no haya una compra, porque en ese momento lo primero que hay que hacer es catalogar, conservar, pues los miles de obras que se están encontrando las distintas entidades finalistas que van quedando, las pocas que van quedando, ¿no? Una manera de salir de esa acumulación de obras es el contrato de comodato o la cesión. Es decir, ahí todo el mundo gana. Si yo, entidad X, doy a la Ciudad de la Cultura pues toda mi colección de libros, pues lógicamente
me quito conservación, me quito una serie de gastos tal, el público puede acceder y la institución tiene, lógicamente, pues una serie de depósitos importantes. Y es una fórmula que cada vez se va a utilizar cada vez más. Ha hablado Manuel antes de lo que era la tesis. Han estado trabajando y hay que agradecer a las 20 entidades que han estado se ha permitido pues entrar un poco en la casa pues a investigar y por lo tanto, fijaros, son 20. ¿Y por qué no 19 o 21? Porque podían ser. Bueno, son 20 porque han sido 20 singulares. No quería acumular datos. No es más de lo mismo. Cada una de ellas es distinto. Luego cada una tendrá su representación, cómo actúa la banca pública, la banca privada, cómo las compañías de seguros, cada una de ellas, bueno, ya iremos viendo, pero cada una es singular, y por eso se ha metido. No se quería una tesis teórica, sino práctica. Por lo tanto, había que ir a las entidades, entrevistarse con todas las personas que van dirigiendo las fundaciones, las obras sociales y que contaran de primera mano. Y en esa contar de primera mano, lógicamente, hay cosas que se pueden publicar, hay cosas que te dicen son reservadas y que, lógicamente, hay que meterlas dentro del contexto para poderlo entender, ¿no? Pero en ese momento ha habido la máxima comunicación. Luego nos encontramos con una tesis que se ha querido que tenga las dos vertientes, un tema de investigación científica y un tema también del mundo empresarial, desde la óptica empresarial para irnos pensando. Y pongo los nuevos mecenas, porque las fundaciones y obras sociales han desempeñado el papel de nuevos mecenas. Y tenemos el clásico mecenas. ¿Y qué diferencia tenemos? Que en el clásico mecenas tenemos la persona que es profesional, porque luego todos estos temas van vinculados a una persona, que es quien al final ejecuta, firma y lo pone en marcha. Es el profesional de la entidad financiera que está llevando y que tiene que dar resultados, porque no da resultados, mal asunto, tiene que dar resultados. Es una persona que está metida en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, le gusta y por lo tanto es el pionero en llevarlo a cabo. Y la diferencia que hay entre el clásico y el nuevo es que el clásico expone su capital. Digamos, imaginaros en las fundaciones patrimoniales, si vemos la Fundación Juan March, pues se expone el capital de ahí de la familia. Si en el caso de cualquiera entidad financiera, si cogemos la Caixa, yo estoy con el dinero del accionista. Hay una pequeña, pero también importante diferencia entre uno y otro. Vamos a meternos un poquitín cómo ha surgido esto, porque esto, ¿cómo surge? Fijaros, muchas veces decimos el tema de fundaciones, pero el tema de fundaciones es un tema complejo. Si arrancamos de 1849, cuando tenemos una ley de beneficencia, y bajo esa ley, bajo la estructura de la ley, luego diréis, bueno, es que ha habido reformas, Sí, claro, en el edificio, por dentro hemos podido hacer esta buhardilla, pero la estructura del edificio es la misma. Y hasta 1994 no ha habido ningún cambio en el tema de fundaciones, desde el punto de vista estructural de una nueva ley. Hemos pasado siglo y medio sin ninguna ley de fundaciones. Y mientras tanto, ¿qué ha sucedido en España? No ha sucedido nada. Ha sucedido 3 reinados distintos, 2 repúblicas, una guerra, un franquismo, una transición, una democracia. Siglo y medio. Siglo y medio para que hubiera una ley de fundaciones donde, lógicamente, luego respaldada ya por la Constitución del 78, se formaliza el tema, se da la primera, digamos, legalidad, con mayúsculas, con la ley de fundaciones. Ya no depende del gobernador civil o del ministro de la gobernación que era antes, de que firmara y que pudiera disolverla, la fundación. Ya es una cuestión de que tienen que entrar los tribunales para poder disolver un tema de una fundación. Nos vamos al año 33.
hemos dicho, se va retocando muchas veces las leyes, pero hay temas claves que yo creo que es importante. En el año 83 se hace una ley de cajas que luego ha estado superviviendo a lo largo del tiempo. Y una ley que en la cruel guerra civil ninguno de los bandos la suprimió. Se mantuvo en ese sentido. Y un tema muy importante, de los primeros epígrafes, un tema importante que dice, el tema de obra social no es caridad. No nos dedicamos nosotros a hacer caridad. Nos dedicamos a llenar el vacío que el Estado no puede cubrir en el tema hospitalario, en el tema educacional, según fue evolucionando, en el tema de las colonias de verano, en la formación profesional, etc. Y fijaros, se dice, del 50 al 75% de los beneficios se dedicarán al tema de la obra social. Al tema de la obra social. Y luego nos encontramos ahí en un párrafo que dice, del 47 al 77, hay un tema importante que ya dice, bueno, desde el 50 se ensancha la horquilla. Dice, del 25 al 75%, no del 50 al 75, sino del 25 según cada entidad, y un paréntesis que pone menos 15%. En ese momento, en España se copia el modelo belga de las universidades laborales y, por lo tanto, hay que crear y mantener esas universidades laborales. ¿Y quién la mantiene? El tema de las cajas, el 15% de todo el dinero dedicado al tema de obra social irá, y otras entidades pondrán también, es decir, no solo las entidades financieras, pero el 15% se pone a disposición de las universidades laborales. Viene la ley de cajas del 85, que es cuando ya se transforman las cajas y de ahí arranca la situación actual, y donde ya dice, no se sobrepasa del 50%. No se puede sobrepasar porque hay que meter en reserva, ese dinero hay que meter en pagados, todo eso, y no se puede sobrepasar el 50%. Nos viene la ley de fundaciones y luego nos viene, en el año 2002, la ley de reforma financiera, en la cual te dice, se puede llegar como máximo al 50%, pero ojo, antes era obligatorio. Ahora, a partir de ahora, no es obligatorio. Las cajas lo mantuvieron, Las cajas lo mantuvieron, pero ya quitó la obligatoriedad. Y luego ya llega en el 2013, que es cuando se crea ya la nueva ley de cajas, de fundaciones y tal, que hay, lógicamente hay ya el cambio, que es lo que actualmente estamos, ¿no? Donde, fijaros, si es rico el español y tal, que metemos la palabra fundaciones para algo que no es fundación. Las fundaciones, cualquier fundación bancaria, ahora tenemos la fundación bancaria, es una nueva entidad jurídica que se crea con la palabra fundaciones para crear más confusión con las fundaciones. Digo, ¿por qué no se habrá puesto otro tipo de palabra? Se crea la fundación, de la fundación va a estar dependiendo, lógicamente, el capital de la caja que tenga. Imaginemos, si continuamos con el tema de la Caixa, tenemos la fundación, la Caixa, se desprende todo el tema, una parte de todo el paquete de empresas que está constituido, entre ellos, lógicamente, CaixaBank, y por otra parte estará la obra social. Y por otra parte estará la obra social. Con un tema de incompatibilidades, el presidente de la fundación bancaria no será presidente nunca de la entidad financiera. De tal manera que la entidad financiera se la mete dentro, digamos, de una cápsula para que no haya ninguna intervención política ni nada, en ese sentido. Pero fijaros, en el año 86 entramos en la Comunidad Económica Europea y en ese momento las empresas extranjeras empiezan a comprar cuota de mercado. Se empieza a comprar en una cuota de mercado. Y ellos, cuando vienen, lógicamente lo que hacen es trasladar lo que están haciendo en sus países. Si tienen fundaciones, empiezan a crear fundaciones y lo empiezan a crear a su estilo. Es decir, que se ha ido incentivando en ese sentido. Si hay desarrollo económico en España, como ha habido, hay excedentes. Si hay excedentes, se puede dedicar. Si no hay excedentes, lógicamente, difícilmente se puede dedicar.
y que no cabe la menor duda que la mayoría de fundaciones se empiezan a crear en los años 80 y hay una cierta complacencia pues, con el nuevo régimen, la nueva situación política y una cierta complacencia. Y se empiezan a crear todas las fundaciones en ese sentido. Fijaros, muchas veces se habla de fundaciones y si nos metemos en Google nos encontraremos pues, más de 300.000 entradas. Pero yo creo que hay un librito pequeño que tuve la suerte cuando estuve en la Fundación Juan Mar, que el presidente de la Fundación, Javier Gómez, que todavía no lo había publicado, tuvo la generosidad de cedérmelo antes de publicarlo y tiene el valor del libro del 2008. Es decir, en el momento donde todas las fundaciones estamos en la cumbre, en la cúspide. Estamos en la cúspide. Y hace una crítica al tema de las fundaciones, la primera vez, porque siempre era un tema como muy glamuroso. Era un tema, de las fundaciones, pues te coge lo mejor del mercado y te coge lo mejor del Estado. Bueno, y entonces dice, las fundaciones tienen esto de bueno y tiene esto que mejorar, ¿no? Y en ese aspecto tiene la valentía de decirlo. Él es el presidente en aquel momento y sigue siendo presidente de la Fundación Juan Mar. Es decir, que en ese sentido hace esa arroz y introduce además una distinción. Dice, todas las fundaciones no son iguales. Cada una tiene una serie de intereses y demás. Es decir, ni es malo ni bueno, sino que no hablemos de fundaciones, hablemos de tipo de... Y tenemos las fundaciones patrimoniales que son, lógicamente, creadas, pues lógicamente en función de una persona, de la imagen de una persona, y podemos tener pues la Fundación Juan Mar, ¿no? El ejemplo. No tiene ningún interés directo ni económico, porque nadie que vaya a la Fundación Juan Mar a ver una exposición va a hacerse cliente de la banca Mar. Es decir, es más un tema de la figura que lo hace. Pero sí hay un beneficio social. Voy a las exposiciones y, lógicamente, hay un beneficio social. Nos encontramos con las fundaciones con retorno económico directo. Son aquellas que tienen bajo su custodia pues, hospitales, universidades, centros de formación, etcétera. Es decir, si hay una parte económica. Luego, de retorno económico indirecto, lo que se denomina es que se crea la fundación y, más que nada, es para un tema de control general, que no se reparta, que esté controlado. Tenemos la Fundación Ramón Areces y que tiene por debajo el Corte Inglés. O aquí, Barrio de Maza, que tiene por debajo el Banco Pastor. Y cuando el Banco Pastor se integra, la Fundación sigue... Imaginaros que hubiera sido al revés, que el Banco Pastor hubiera tenido la Fundación Barrio de Maza. Como era al revés, pues la Fundación sigue... la importancia muchas veces de la figura jurídica bajo qué paraguas te metes. Y luego tiene las fundaciones con retorno económico indirecto, que es el sistema financiero, es decir, no tiene un retorno directo, pero es indirecto, el crear prestigio, imagen, marca, intangibles, para que el público, lógicamente, se vincule con esa entidad y tenga buena imagen. Fijaros la inversión. Los bancos, hay pocos datos, pero casualmente como las cajas tenían todo el control para luego el tema de las universidades y demás, se llevaba un fuerte control del dinero. Imaginaros en 21 años lo que se ha invertido. Se ha invertido 23.300 millones. Es decir, el tema de cultura, el tema de investigación, el tema de sanidad, no hubiera sido igual que con esa cantidad. Muchas veces esto nos puede marear, ¿no? Tantas cifras, dice esto yo me mareo y demás. Fijaros, vamos a poner un ejemplo del 2007, con 1.824 millones. Se invierte más las cajas de ahorro en la obra social que todos los fondos europeos que recibimos. Que todos los fondos europeos que hemos recibido en el año 2007. Si vamos a ver aquí, lo primero que tenemos que hacer es, en el año 2000, teníamos ahí un 50,7 cultura, ahora un 16,9. Hay un tema que yo siempre digo que en esto tiene que haber también entre todos los profesionales, nos ponemos aquí y aquí, en todo, de que, bueno, pues
¿Qué es lo que ha sucedido? También yo creo que ahí tiene que haber también una autocrítica. ¿Por qué la cultura ha ido perdiendo peso? Porque ha ido perdiendo peso. También, no nos equivoquemos, las fundaciones y obras sociales, en ese ayudar a la imagen, lógicamente ayudó en estos años en la expansión de las cajas de ahorros. Lógicamente, cuando se metían en una comunidad y creaban su propio centro cultural, sus propias exposiciones, era una manera de atraer clientes, de atraer público. Si vamos aquí diciendo el dinero, fijaros, por poner el ejemplo del 2019, porque el 20 hemos estado en una situación peculiar, pero el 19 que no pasaba nada, resulta que las cajas, con todo lo que ha sucedido, ha invertido más que el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es de 300 millones frente a 846. Es cierto que en esta parte final, 2/3 de esas cantidades la pone la Fundación La Caixa. O sea, la Fundación La Caixa está poniendo cada año una media de unos 500 millones para, para todo el tema de la obra social. Pasamos al tema de mecenazgo, que yo quiero resaltar, fijaros, lo bueno que ha sido todo el tema de exposiciones y demás. Ha llegado hasta el último rincón de España. Hasta el último rincón de España está llegando el tema de exposiciones. Antes era Madrid, Barcelona y poco más. Con todas las cajas, antes de la crisis, con 45 cajas y otros tantos bancos, con sus fundaciones, han llegado al último rincón. Todo eso, lógicamente, ahora con todo el retraimiento que se está sucediendo, pues lógicamente se está sufriendo. Fijaros lo que os decía, en el año 86, mercado común, y pongo el ejemplo de Barclays. Barclays en el año 88, coincidiendo con la llegada a España de la reina de Inglaterra, que es la primera y única vez que ha visitado España, pues en el Museo del Prado, que carece de pintura británica, prácticamente hay unos cuadros testimoniales, pero carece, se hace una gran exposición de pintura británica en el año 1988. 1988. O sea, que no es un tema de ahora. Y es un tema que va, lo que decíamos, se importa ese tipo de modelos, se van importando ese tipo de modelos para ponerlo. Aquí vemos a la reina y te vemos al director entonces del Museo del Prado, Alfonso Pérez Sánchez. Fijaros el tema, había hambre de cultura. Me contaban en la Fundación Juan Mar, que en ese momento en Madrid era la punta de lanza, dice, cuando íbamos a organizar las exposiciones, estas exposiciones internacionales que recaudaban aquí en España, dice, había tanto entusiasmo con ese momento de la transición, dice que los museos iban cediendo, digamos, el turno para que llegara cuanto antes todo el tema de las grandes antologías de pintores que se estaba haciendo. Aquí tenemos la de Picasso con 100.000 personas en el año 77. 100.000. Tenemos la del Museo del Prado, patrocinada por el Banco Hispanoamericano. El Museo del Prado, en aquella época, los domingos por la tarde se cerraba, los lunes no se abría, el horario era más restringido. 500.000 personas superan. No ha habido otra exposición más. 500.000 con un horario más reducido. Y el fenómeno de los catálogos, el fenómeno sociológico de los catálogos, se superan las 300.000. En ninguna parte del mundo se ha superado. Entonces, o sea, se utilizaban las empresas como regalo empresarial. Por todos los sitios, 309.000. Sigo avanzando. Vamos a meternos a la acción de pago de impuestos y vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Mirad, el primer ejemplo que se hace de ese convenio era para el tema de la operación Picasso. Hay que traer Picasso a España y, por lo tanto, vamos a hacerlo. Verdaderamente, la primera, lo podéis ver, a lo mejor en algunos sitios, en unos le catalogan la primera y en otra no la incluyen en la operación Picasso, pero al final se incluyó en la operación Picasso.
no estaba prevista en la operación Picasso en ese momento cuando se inicia. Volvemos a decir la cantidad de trámite que se hace. Entonces, el BBV, con Emilio Ibarra, porque siempre tiene que haber una persona que le guste la cultura, que tenga poder para convencer al Consejo de Administración, y Emilio Ibarra compra en Arco la escultura de Picasso con Julio González. Fijaros las cantidades que se estaban pagando en aquella, con la dación de pagos, en el año 95, con el tema de la dación de pagos. Tenemos el tema, lo que hemos comentado, del patrocinio del BBVA con los temas de las exposiciones temporales del Museo del Prado, y tenemos, en ese momento también hay que comentar que esto, como otras cosas, tiene su cara y su cruz. Cuando llevas a cabo el tema de depositar la obra de Picasso, bien, pero es cuando recibe la llamada, porque el Museo del Prado no tiene bodegones y necesita para su colección, porque se considera una pintura de segunda orden. Y te dice, bueno, pues muy bien, lo compro, ¿no? Pero lo va a comprar al señor Aseiro, que es el mejor coleccionista de bodegones de España y parte del mundo. Entre los 5 expertos del mundo en bodegones, y es una persona sin ningún tipo de formación académica estructurada, dice, hay que comprar, y los mejores bodegones los tiene él. Lógicamente, no te gusta que la prensa te salga que has comprado para hacer la dación de pago de impuestos pues al señor Aseiro. Y se hizo, y el Museo del Prado pues tiene hoy una formidable colección de bodegones, ¿no? Está con 26 millones que costó el tema. La colección del BBVA, pensar que la colección de colecciones es, hoy día hay una colección de colecciones aproximadamente unas 9.000, dan 9.000 pinturas. 450 proceden de esa fusión, entre ellos el Banco Exterior de España. El Banco Exterior de España, yo me gusta colocar los nombres también de los protagonistas. Argurúa fue presidente del Banco Exterior de España y hizo una colección de arte clásico espectacular. Y yo muchas veces digo, quien conozca Madrid, el Banco Exterior de España está enfrente del Congreso. Y digo, si únicamente sacando los cuadros y llevándolo al Prado, en 200 metros estaba. Nadie se preocupó. En este tema de fusiones, poca gente se preocupa en el balance de las obras de arte, ¿no? Y forman parte hoy del BBVA. El BBVA ha dado más prioridad a los temas científicos, de investigación y demás. Se ha ido cerrando las salas del Marqués de Salamanca en Madrid, del Palacio o de la sala de Azca, y se creó un museo digital que lo inició el profesor Calvo Serrayer. Lo inició el asesoramiento de las piezas y demás. Claro, para Hacienda esto es una china en el zapato, ¿no? El tema de la dación de pago es una china en el zapato, ¿eh? Entonces, cuando tiene que intervenir otras veces, pues llegar a un acuerdo pues, con Caja Madrid para que done el 20% y que la dación de pago sea el 80%. Fijaros las colecciones de Caja Madrid, ahora está en Monte Madrid, en la Fundación Semipública de Caja Madrid, con una colección de arte contemporáneo de 420 obras que el profesor Calvo Serrayer decía que era de lo mejor que hay en España. Estaba. Y tenemos acciones de mecenazgo, como la Casa Encendida, o de patrocinio cuando se estaba funcionando con el tema de la Casa de las Alhajas, con las exposiciones mixtas con el Thyssen. El ICO formó parte también de ese grupo que hacía falta comprar la obra de Picasso, con una colección de 600 obras. Fijaros, se involucró mucho la administración para que todas las compañías estuvieran. Está Javier Solana, entonces ministro de Cultura, nombra a Aureliano Torrente como director de toda la colección y fue el impulsor de todo el tema de la colección, y con Miguel Muñiz,
que hace unos días ha fallecido y que es una persona, pues un economista, es presidente del ICO, y que cuando estuvo en el ICO, pues y que cuando ahora ha estado en el Teatro Real, pues ha sido quien ha puesto al Teatro Real pues en la órbita internacional, ¿no? O sea, siempre todo esto va vinculado siempre a unas personas concretas con nombre y apellidos, que tienen poder en la empresa, en la organización, que son buenos profesionales, son respetados sus opiniones por todos y además pues que les gusta la cultura y el arte. ¿Cómo se van formando las colecciones? Bueno, pues mirad, las colecciones, aunque sea una escalera, no significa que uno esté mejor que el otro, pero lógicamente las colecciones al principio en las entidades financieras no se hace con una idea de colección. Se van haciendo pues para decorar las oficinas, los servicios centrales, por un tema de prestigio y demás. Lógicamente, ¿a dónde se recurre? Pues a los pintores locales. A los pintores locales, esos pintores se van expandiendo, la entidad y lógicamente es el arte regional, están participando también en concursos nacionales y por lo tanto van comprando y se sigue utilizando. Si vais alguna vez a Sant Cugat, a los servicios centrales del Banco Sabadell, pues entras y te encuentras una fuente de Cristina Iglesias que es espectacular. Es espectacular, hecha expresamente para ese contexto. La entrada. Si te metes en las salas de reuniones, con Jaume Plesa te encuentras un montón de obras de él, conjuntamente en plena reunión, en plena sala de reuniones. Es decir, se sigue haciendo también ese tema. Pero también, lógicamente, con el tiempo vas acumulando obras y de pronto dices, oye, alto, que aquí hay una colección de arte de pintores catalanes sorprendente. Y te haces la colección de arte de pintores catalanes, el Banco Sabadell. El Banco Sabadell y todos los bancos, por seguir el ejemplo de uno, ¿no? Quien crea colecciones propias es ya con un sentido de inicio, no por acumulación de obras, y tenemos el caso del Banco Urquijo, que luego lo trataremos mejor, con Juan Lladó, la Caixa, con el Arsau, que lo hace, el ICO, que lo hemos estado viendo, cómo se hace la colección, y el tema de Bancaja, con la colección de arte contemporáneo con Juan Manuel Bonet. Y luego tenemos lo que hemos dicho, la fusión. La colección de colecciones era una palabra acuñada únicamente por el Banco de Santander. Claro, el Banco de Santander fue acumulando durante 50 años la colección de colecciones, y todo el mundo siempre el ejemplo, Banco Santander. Pero es que resulta que de la noche a la mañana, en 10 años, lo que una entidad había ido acumulando y clasificando y demás en 50 años, ahora se encuentra, pues que en los 10 últimos años se han encontrado con miles de obras en los almacenes, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué unas colecciones? Fijaros, la colección del Caja Madrid, hemos dicho que está ahora en la nueva fundación, no bajo Bankia ni la Caixa, nada. Dice, ¿por qué? Mira, en los bancos estaba el tema claro. Toda colección depende del balance del banco, por lo tanto pertenece al banco. La fundación la gestiona. Eso es tema claro y no ha habido ninguna equivocación ahí. En el tema de las cajas de ahorros se ha seguido dos modelos. Se ha seguido el modelo bancario, es decir, usted tiene Caixa Galicia, balance del banco. La fundación gestiona la obra, pero entra dentro del balance, es decir, es propiedad del propio banco. Caixa Vigo, la colección y la gestión es de la fundación. Luego, cuando se fusionan, se crea una nueva entidad jurídica y esa entidad jurídica arrastra, pues lógicamente, todo lo que lleva consigo. Y entre todo lo que lleva consigo es la colección. No sé si me explico. Si yo tengo dentro de mi balance, Banco Santander, tengo mi colección, pues no tengo ningún problema. Lo gestiona la Fundación Banco Santander. No hay ningún problema. Si yo la colección la he metido dentro de la fundación, porque pensaba que al principio, ¿qué más da en un sitio que en otro? Cuando llega, ¡pum!, la ley de reforma financiera
y hay que empezar a fusionar entidades. Se crean dos entidades, la Fundación y el banco. El banco se fusiona y la Fundación queda aparte, como ha sucedido con Bancaja, como ha sucedido con Caja Madrid, como ha sucedido con Caixa Vigo. Mirad, las deudas a los bancos poco le ha incrementado. No se avala cualquier crédito con obras de arte, porque es algo difícil de valorar. Lógicamente fluctúa y no hay... Pero hay unos casos que son curiosos y que sí se intervino de forma pactada y hubiera sido un modelo muy bueno para intervenir cuando se han estado haciendo las obras de arte. Tenemos el tema, fijaros, en el año 1988. Tenemos el Banco Urquijo. El Banco Urquijo, que había sido un banco excelente en su gestión, había sido una marca modelo en el tema industrial y en el tema, además, del cliente de renta media alta y alta, todo. Entra en crisis, en los años 60 y lo absorbe el Banco Hispanoamericano. Lo absorbe el Banco Hispanoamericano. Llega el año 88, entra en crisis el Banco Hispanoamericano, tienen que mandar a Claudio Boada, que era un empresario, para dirigir el banco y ponerlo, y lo primero que hace dice, vamos a empezar a vender las joyas que tenemos aquí para poder recaudar importante. Va a vender el banco Urquijo y se interesa por ello por la Banca Mar. Se interesa el Banco Urquijo en la Banca Mar. Claudio Boada, que ha fundado ya la Fundación del Banco Hispanoamericano, que patrocinó, recordarla, esa exposición de Velázquez tan grande de 500.000 visitantes, dice, oiga usted, la colección del Banco Urquijo no va dentro. De acuerdo que va dentro del balance, pero la colección se queda. Piden ayuda al Banco de España diciendo, mire usted, tenemos que segregar la colección, quitarla del balance y unirla al Banco Hispanoamericano. Si llegan de acuerdo, hace de árbitro el Banco de España, perfectamente se baja el valor, lógicamente tú quitas un activo, tienes que bajar el valor, llegan a un acuerdo y punto. Y dice, bueno, y hay que saldar las dudas que el Banco Urquijo tiene con el Banco de España. Y te había dos formas, coges tesorería y le pagas, o paga con una obra de arte, y le paga con una obra de arte del Conde de Escudería Blanca. Y esa obra hoy día está en el Banco de España por ese tipo de motivo. Si no hubiera intervenido para nada el Banco de España, pues hubiera aparecido en la Fundación Juan March, hubiera aparecido, si se hubiera quedado exclusivamente el Banco Hispanoamericano sin pagar ninguna deuda, pues en la colección de Urquijo, y que luego la colección de Urquijo ha aparecido después de las fusiones en el Banco Santander. Si vais por Madrid alguno, aprovechar que acaban de inaugurar la sala de exposición del Banco de España, estupenda, y están con todos los Goyas que tiene. Pero nos tenemos que quitar un poco el cliché de que las obras del Banco de España son obras clásicas. Son el 20% obras clásicas, el 80% son obras de arte contemporáneo. Nos encontramos con la Caixa. Y en la Caixa hay un tema que hay que resaltarlo, y especialmente con el tema del arte contemporáneo. Y a la cabeza el tema de Vilarasau, que ha sido el presidente y es el presidente de honor de la obra social, y María Corral. Yo creo que son nombres específicos. Ellos empezaron a hacer las exposiciones. Esta fue la primera exposición, los 26 pintores y los 13 críticos hacen y revolucionan el tema de arte contemporáneo en cuanto a las exposiciones. Y como ve el interés, a María Corral le da la orden de que haga la colección de arte contemporáneo. Y además le dice, y además hay que fomentarlo.
si a la gente no le gusta o no entiende, le dicen mejor, no entiende el arte contemporáneo, enseñémosle el arte contemporáneo. Enseñémosle el arte contemporáneo. Ahí tenéis las distintas colecciones. Este es el último CaixaForum y él mismo organiza los CaixaForum. El primero es en Barcelona y el último ha sido la inauguración de Sevilla y ahora será en el mes de junio el de Valencia. Un tema importante, yo de todo esto resaltaría, para no extenderme más, fijaros el tema de arte y mecenazgo, lo que ellos han hecho con el tema de arte y mecenazgo en los premios. La escultura es de Barcelona, pero lo que han estado premiando es el artista, el galerista y el coleccionista. Es decir, la cadena de valor está completa en el tema del arte. Un tema que en España no hay ningún reconocimiento, ningún agradecimiento para nadie, es el reconocimiento que tiene. Y yo creo que es importante el resaltar, el dar visibilidad todos los años, a esa cadena de valor, en los tres. Fijaros que siempre Samarán, siempre tiene que haber alguien potente que vaya haciendo las compras. Nos vamos a ver caja. Porque no era coger solo las grandes entidades, había que coger también las entidades de tamaño intermedio. Bueno, yo pongo aquí recuperación del patrimonio. Si vais a Zaragoza no perdáis el museo de Goya, que es de los museos más importantes. Está ahí, se recuperó la casa del Infanzón, fijaros, de una casa de muebles que había, de una ebanistería. Es el único museo del mundo que tienen todos los grabados de Goya, una copia de todos los grabados de Goya. Yo creo que son cosas de esas que desconocemos. Cuando se ha fusionado con la CAI, con la Caja de Ahorros de la Inmaculada, pues han sumado 2.000 obras de arte contemporáneo. 2.000 obras de arte contemporáneo. Y fijaros, y además rescató el patio de la Infanta. El patio de la Infanta, si vais a Zaragoza, veréis una torre grande, enfrente del Corte Inglés, que está llena de Ibercaja, pero si entráis al patio, es el patio de exposiciones. Y este patio se quema a finales del siglo XIX, que es cuando en ese momento están todos los americanos comprando además todas las obras de arte español y lo sacan a París. El claustro lo sacan a París para venderlo. No lo venden, llega la Primera Guerra Mundial, no lo venden, llega la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial hay un hecho característico. Tenía tanta resonancia, era como una herida ahí de haberse sacado esta pieza fuera de España para su venta, que en las conversaciones de Hitler con Franco se lleva, para rescatar el patio de las Infantas, se lleva el cuadro de la Marquesa de Santa Cruz. Con eso, de que como estaba, el instrumento musical es una mezcla de lira y de guitarra, pero tiene una serie parece una esvástica y no es una esvástica, pero es similar del tema de la cultura vasca, pues a alguien se le ocurrió pues, que le gustaría a Hitler. Se lleva un apostolado del Greco y se lleva a unos temas de Zuloaga para el intercambio. Como el tema resultó mal, pues no le entregó ningún cuadro y regresaron los cuadros. Pero el cuadro no regresa al Museo del Prado. No estaba en el Museo del Prado, pero físicamente sí estaba por todo el tema de la guerra y demás, pero no era del Museo del Prado. Pasó una serie que no viene ahora a cuento, un tema apasionante con la obra esta, pero fijaros lo que estoy diciendo. En el año 86, la Ley del Patrimonio es del 85. En el año 86 se tiene que crear una fundación creada por Javier Solana, el ministro de Cultura, con todas las empresas para rescatar la obra, porque salió fuera de España de manera ilegal, y claro, meterte en un tema de juicios por la recuperación de una obra era impensable. Y entonces se recupera por más de 800 millones de pesetas, que lo ponemos ahora y serían unos 14 millones de euros, lo que costaba el rescatar la obra. ¿Y cómo se rescata la obra? Pues llamando a todas las empresas para que den dinero.
ejecutar. Y las empresas dicen, mire usted, esto está muy bien para este tema excepcional, pero no vayamos a ir rescatando. Se crea una fundación para el apoyo a la cultura para rescatar la obra, porque no hay instrumento, a pesar de que haya una ley de patrimonio, que respalde para poderlo recaudar. Y le dicen, mire usted, que eso está bien, pero que no podemos todos los días estar rescatando obras, sacando dinero de la empresa. Nos encontramos con Unicaja. Unicaja está muy metida dentro, lógicamente, de todo el tema de Málaga. Cualquiera que vaya a Málaga, todos los museos han sido siempre con el apoyo, la construcción y demás, con el apoyo, el poder contar una garantía con más empresas, no solo con Unicaja, con más empresas, pero entre ellos con el tema de Unicaja. Tienen un museo, si a alguno os gusta el tema de Joaquín Peinado, es el mayor coleccionista de la obra de Joaquín Peinado, un amigo de Picasso, y el otro gran coleccionista de la obra de Joaquín Peinado es Agustín Rodríguez Sagún. Si alguno busquéis por ahí Rodríguez Sagún, veréis que fue ministro de Defensa, fue ministro de Industria, alcalde de Madrid. Han sido los dos grandes coleccionistas de esta obra. Y ahora mismo han hecho una labor importante porque han conseguido reunir a toda la familia de los Machados para que todo el legado suyo escrito pudieran comprarlo. Tenemos el tema de Bancaja. El tema de Bancaja es de los museos de la obra gráfica de Picasso mayores que hay. Es decir, que nos encontramos con 1.500 piezas de grabados. La obra de Joaquín Sorolla, Triste Herencia, es una preciosidad cuando la ves allí. Y está la fundación. Fijaros que en este caso está en una fundación semipública, pero en una fundación. Bancaja desapareció y ha quedado dentro de una fundación. La operación que se hizo tan importante con todo el tema de traer los Sorollas de la Hispanic, lo hicieron ellos para traerlo aquí con el tema a cambio de la restauración de las obras, y bueno, pues con 5.000 obras. Para que veamos, entre ellas está, lo que hemos dicho, la colección de arte contemporáneo por Juan Manuel Benet. Tenemos el tema de Mafre, y en el tema de Mafre tenemos una serie de museos y demás que van haciendo. Y algo importante, yo destaco aquí los dos centros que han hecho en Barcelona, y destaco este porque está en la fundación, antiguamente la Fundación Godia. La Fundación Godia fue cerrada por un tema fiscal. Es decir, dice, no, es que tal, fue cerrada por un tema fiscal. O sea, que me refiero que si una fundación no cumple los fines correspondientes, pues lógicamente estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho las cosas son para cumplirlas, ¿no? Entonces, me refiero, y luego han alquilado la sede y demás. Y hay dos operaciones que yo creo que hay dos temas bastante desconocidos, que es el tema de Gutiérrez Solana. Cuando salen una colección de Gutiérrez Solana, que te sale un coleccionista francés, sale a subasta y hace una operación muy bonita y auténticamente de escribir más de un libro y hacer una película con la galería de Leandro Navarro, y consiguen traerlos y lo compra Mafre. Siempre hay una persona detrás. En ese momento el presidente Fernández Layos, una persona que apoyó mucho la cultura, desarrolló todo el tema de la cultura en Mafre y demás, en ese sentido. La Fundación Juan Mas, aquí nos encontramos en esta portada del ABC, es cuando compran a la familia de Menéndez Pidal, compran la copia del Mío Cid, y es el momento de la compra, y en el mismo acto se hace la entrega en la Biblioteca Nacional, en ese momento. Y desde el año 73, se han dedicado todo el tema a apoyar todo el tema de arte contemporáneo, del año 73. Esta foto yo la quiero destacar porque son de las fotos que estamos en el año 75, que es cuando se inaugura el edificio de la Fundación Juan Mar. El edificio, y es la primera exposición que se hace. Desde el 73 al 75 estuvo itinerante en la Arte 73, y fijaros, Gerardo Rueda se encarga del diseño de la exposición. Gerardo Ruedas. Si vais ahora, hay una exposición fenomenal, la exposición El arte es arte y todo lo demás es todo lo demás. Es una exquisita exposición. Si vais alguna vez a Madrid,
ahora en estas fechas. Tenemos el tema que ya ha sido comentado por Carmen, el tema de Zobel, y tenemos el tema del Museo de Palma de Mallorca. No confundamos el Museo de Bartolomé, del hermano de Juan Mar, que es el que está enfrente de la catedral. Es otro museo también de la Fundación. Una cosa importante de la Fundación Juan Mar, yo quiero resaltar, si tenéis a vuestra disposición, si os metéis, tenéis todas las exposiciones, al cabo del año, están un año para vender los catálogos y al cabo del año pasan a ser digitalizadas con una alta resolución. Me están diciendo que alguno de ellos lo consultáis y tenéis una fuente de información, vamos, de primer orden, de todas las exposiciones, cualquier. Nos metemos a la colección de colecciones, imaginaros lo que hemos dicho, el Banco Urquijo. Aquí tenemos las grandes pinturas que se trajeron cuando se cambió la decoración del hotel de Nueva York de la Astoria. Él lo pintó, fijaros, Ser pinta a los murales esto en el año 1929 y le pagan en aquella época de crisis, entrando en crisis, $150.000. $150.000. Después, en los años 60, cambian la decoración del hotel, porque estos estaban decorando el hotel, y lo compra, después de pasar por manos, Banco Unión, y después de Banco Unión, pues con las fusiones de banco, pues ha terminado el Banco Santander. Esta es la colección que está ya unida, la colección de la familia Botín, que lo inició el abuelo de la actual presidenta, y aquí tenemos este retrato que, si lo comparáis con el resto de Unamuno, que hay varios puestos, es después del incidente del 12 de octubre y antes de morirse en diciembre, y veis la cara de Unamuno que refleja ese dolor y demás. Aquí tenemos un Sorolla de Banesto procedente y aquí escultura del exterior de producción propia para. Tenemos el tema del contrato comodato, hemos dicho la salida, tenemos el ejemplo de la banca, con 3.000 volúmenes que se han llevado a la Biblioteca de la Ciudad de la Cultura, entre ellos 66 incunables, antes de 1501. En el Banco de Sabadell tenemos, cuando van a intervenir Can, se depositan antes en el MACA y ahí continúa, son de la propiedad del Banco de Santander, pero se depositaron allí todo el tema de la colección Sempere, toda la colección de él está ahí, y el ICO también ha llevado obra a Reina Sofía. Aquí hemos puesto el ejemplo, recordar esto, lo que hemos dicho, que es a Galicia, pasa a Banca y por lo tanto toda la colección y entre ellos la donación a la biblioteca. Los demás se crea el tema de la fundación, la fundación. Y únicamente las conclusiones, ya para terminar, fijaros, yo sacaría las siguientes conclusiones. La poca atención que se ha prestado en el tema de la privatización cuando se han ido privatizando los bancos. El tema de la Argentaria. Ahora, si vais a Madrid, hay una exposición estupenda en el Centro Colón, que es sobre el tema de Sabatini, y la inaugura Carlos III. Como era su arquitecto preferido de Mando, inaugura el cuadro de Carlos III, que estaba, lo que hemos dicho, en el Banco Exterior de España. Era procedente del Banco Exterior de España y la inaugura y demás. La poca atención que ha habido también, la pérdida que han tenido las administraciones, lógicamente con el tema de las fusiones de las cajas de ahorros, cuando se ha desagregado y la banca se ha fusionado con otro banco y en cambio la fundación ha ido a crearse una fundación semipública. Todavía quedan litigios por resolver sobre el tema, casualmente, de esas entidades como Sa Nostra, que dicen, no, yo como fundación, yo estoy ahora independiente y reclamo que tales obras que en este momento se metieron en el Mare Nostrum, del Mare Nostrum pasó a Bankia, de Bankia pasó a la Caixa. Ya termino. Fijaros, a pesar de todo, se apuesta por las grandes exposiciones antológicas. Da prestigio, da marca, va a salir, lógicamente, lo que estamos diciendo, esos intangibles, ese marketing indirecto. Aquí tenemos en la Fundación Botín, que ya lo hemos visto, aquí tenemos la colección de otoño de ASA, tenemos el Prado,
Tenemos la Mutua Madrileña, que la Mutua Madrileña no tiene colección ni nada, pero está muy implicada con todos los museos, de tal manera las entradas para que puedan ir los mutualistas, cualquiera que sea de la Mutua, a bastantes museos, tanto de Madrid como de fuera. Con el Centro Botín tiene también acuerdo y demás, en la Thyssen, y tenemos ahora en Valencia que rehabilitan el ágora que estaba de Calatrava, estaba en mal estado, por decirlo de alguna manera, y lo rehabilitan de tal manera que van a hacer ahí el nuevo centro. A mí me gustaría resaltar esto, fijaros, y es un tema que todos los profesionales nos tenemos que plantear. En el año 2008, que no estábamos en crisis, que estamos en auge, que nos creemos los más ricos del mundo, la Caja de Ahorros de Navarra resulta, se le ocurre hacer una encuesta entre sus clientes y preguntarles qué tal el tema del arte, la cultura y tal. Claro, lo hicieron pensando, el señor que lo diseñó, pensando que le iban a decir que estaba fenomenal, que hacían unas exposiciones estupendas y demás, ¿no? Bueno, pues pasó del 28 al 5% en tema de arte y cerraron todas las salas de exposiciones. Estamos en el 2008. Porque alguien se atrevió a hacer esa pregunta. ¿Y si todos los demás tuviéramos el coraje de preguntar? Cuando vino el director del Louvre, hay que pensar más en el público. Aquel llamativo primera página del país, hay que pensar más en el público. En la Asociación Española de Fundaciones, en el 2007, en la prehistoria, al público le interesa, hecha por la consultora Sigma 2, que nos da una garantía de tema de estadística, ocupa el tema de museos, les interesa que las fundaciones se interesen en 6º lugar, que es el tema de investigación, científico, sanitario, y luego dedíquense ustedes al arte, pero primero dedíquense. Y en cambio, porque a mí no me gusta terminar con temas, y en cambio, la Cucha de Guipúzcoa preguntó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, pues San Sebastián fue el centro donde iban los reyes a veranear, iban muchos fotógrafos, cerca a Francia había muchos, han pedido y tienen ya registrada y abierto, en donde anda antiguamente la tabacalera de San Sebastián, 500.000 fotos. Le pides al público y el público te da. Y te da información. Y no digo lo que tienen guardado, que lo están clasificando. Ahora mismo puesto a disposición ya 500.000 elementos. Digo elementos porque hay algunos soportes de cristal y demás. De familiares que sus padres habían tenido una casa de fotografía. Por lo tanto, yo creo que esas son también reflexiones que debemos de tener en cuenta. Con todo el sistema de normativas tenemos que ver que todo el tema financiero se ajustan las cuentas, porque son mucho más exigentes ya las normativas del Basilea III, por lo tanto, las exigencias de los propios mutualistas, que te pueden decir que por qué se está invirtiendo en eso. Y luego hay un tema que cada vez llama más la atención, que todas las memorias son más de tema de marketing, todo lo bueno que hemos hecho, y pocos datos, pocas cifras, poco análisis. Poco análisis. Antes tenían mucho más análisis para poderlo hacer. Y yo ya para terminar, si alguno de vosotros habéis estado apuntando las obras que hemos estado exponiendo y tal, veréis que hemos quedado registradas en esta presentación más de 50.000 obras de arte en el sistema financiero. Y más de 500.000 elementos de fotografía, bastante más de 500.000 elementos de fotografías. Y yo la tesis, yo la dediqué a una persona que fue el iniciador en el tema de arte, que es Juan Lladó. Juan Lladó fue quien dirigió el Banco Urquijo cuando estaba bien,
fue quien creó el Banco Urquijo a los 23 años. A los 23 años era doctor en Derecho y ganó la plaza de letrado de las Cortes, a los 23 años, en el año 30. En el año 31, cuando se hace la Constitución, él participa como funcionario público en la redacción. Como funcionario público. Siempre se le ha dicho que si estaba con el partido de Azaña, él, en ese momento era totalmente neutro en ese sentido, pero participó en la redacción como letrado, dando asesoramiento a los distintos partidos, lo cual le acarreó una serie de problemas. Luego, lógicamente, se queda en Madrid, en la guerra, dirigiendo el Banco Urquijo. Hasta finalizar la guerra, en Barcelona, él no pasa la frontera, no se exilia, es detenido 12 años de cárcel, al año sale y el Marqués de Urquijo le pone como director general, lo cual siempre ha habido una gran tirantez entre gobiernos de aquella época con el Banco Urquijo, y pese a eso, a su gran capacidad que tenía, esa visión de industrializar España y todas esas cosas, siguió. En el año 47, te crea el centro de estudios de todos los bancos y demás, y dentro del centro de estudios y dentro del departamento siempre de análisis de datos, te crea el centro de estudios, y un centro de estudios que funciona a semejanza de las fundaciones, pero que no sean fundaciones, y donde protege a todos los intelectuales que están volviendo, y entre ellos a Ortega y Gasset y demás. Una persona peculiar que unió su gran sentido empresarial, su gran sentido financiero, con el arte, la cultura, y como una persona le denominó, dice, toda una personalidad. Pues nada más, muchísimas gracias.